La batalla de Dara tuvo lugar en el año 530 bajo los muros de la fortaleza de Dara en Mesopotamia, convirtiéndose en la primera batalla significativa de la guerra ibérica entre el Imperio Romano de Oriente y el estado de los sasánidas. Los romanos estaban comandados por el joven comandante Belisario, con el apoyo del maestro del ejército Hermógenes, mientras que el ejército persa estaba dirigido por el líder militar Peros. La fortaleza de Dara, en Mesopotamia, actualmente la moderna Ugus en Turquía, fue construida entre los años 505 y 507 por el emperador romano oriental Anastasio I. En ese momento, había una guerra entre los países y, según el tratado celebrado en el año 441, ninguno de los dos bandos podía permitirse la construcción de fortificaciones fronterizas. Esta ciudad se convertiría en una cabeza de puente militar en la frontera romano-persa. Pronto se concluyó una paz frágil, pero esta no duraría mucho. Una nueva guerra romano-sasánida estallaría en el año 526, el último año del reinado de Justino I. Esta guerra tuvo varios motivos. En violación del tratado, el emperador sasánida pretendía introducir órdenes zoroástricas en el reino de Iberia, poblado predominantemente por cristianos, que se encontraba bajo su protectorado. El gobernante local se opuso a esto, pidió ayuda a los romanos y se vio obligado a huir de los persas a Lásica. Sin embargo, el emperador persa Kavad I quería que los romanos permanecieran neutrales en esta guerra. Nombró a su tercer hijo, Cosroes, como su sucesor e invitó a Justino a reconocerlo como heredero legítimo. El emperador de los romanos aceptó la oferta. Sin embargo, esto provocó descontento en la corte de Cosroes, así como entre los consejeros de Justino, quienes rechazaron la oferta de paz debido al origen bárbaro de su hijo. Esta respuesta enfureció a los persas, que decidieron acabar lo antes posible con el rey de Iberia. Inicialmente los romanos, liderados por los jóvenes generales Belisario y Cita, invadieron con éxito Armenia, pero pronto fueron rechazadas por fuerzas superiores. Luego sitiaron Nisibis en respuesta a las incursiones beduinas en tierras romanas, pero el asedio no tuvo éxito y fue levantado. En agosto del año 527, Justino murió. Justiniano I, que llegó al poder después de él, propuso hacer las paces, pero los persas dudaron. Belisario, por orden, comenzó la construcción de una nueva fortaleza cerca de Mindiu, no lejos de Nisibis, y los sasánidas, en lugar de la paz, reunieron un ejército de 30.000 efectivos, y habiendo derrotado a las fuerzas de cobertura, lo arrasaron todo a su paso. Al año siguiente, en el 529, se sucedió en batallas con éxito variable y negociaciones de paz, y aunque todas las primeras campañas militares de Belisario fracasaron, recibió puestos cada vez más altos hasta convertirse en el maestro militar en el este, es decir, en el comandante en jefe de uno de los ejércitos imperiales. Junto a él llegó su escriba mayor y secretario de nombre Procopio de Cesarea, autor de las principales fuentes sobre el tema de las operaciones militares, y además participó personalmente en batalla. En Dara se encontraba la base del ejército romano, la cual estaba dirigida por el joven comandante Belisario, con un ejército de 25.000 efectivos, que era una fuerza muy grande para ese momento. Aún no está claro qué parte del ejército era infantería y qué parte era caballería. La caballería constituía, quizás, alrededor de un tercio del ejército, mientras otras opiniones estiman su número entre 10.000 y 12.000 efectivos. En la primera línea del flanco derecho había numerosa caballería. En el flanco izquierdo también se habían colocado numerosos efectivos de caballería. El mando general del flanco estaba a manos del comandante Busa. El centro fue debilitado deliberadamente. Allí se ubicaron destacamentos de caballería más pequeños. La segunda línea estaba formada por unidades de infantería. Procopio de Cesarea no tiene una indicación de si el centro se encontraba detrás de las trincheras previamente excavadas o no. Según el bizantista John Haldon, esta es la conclusión que se puede sacar de su descripción. El historiador Shuvalov escribió que las unidades estaban detrás del foso. Haldon también señala el peligro de colocar unidades delante de las trincheras debido al hecho de que podrían convertirse en una fosa común
si fuera necesaria una retirada. En las murallas de Dara habían unidades de infantería y en reserva en los flancos habían 1201 a caballo que preferían luchar como arqueros montados. El primer día, los persas contaban con 40.000 soldados. En junio del año 530, bajo el mando del general Peros, llegaron a la ciudad de Nisibis, tras lo cual acamparon a 20 estadios de los romanos. La mayor parte de su ejército estaba formado por campesinos reclutados apresuradamente y se conocía que no tenían un espíritu de lucha y no representaban mucho valor en el campo de batalla. La fuerza principal sasánida era la caballería. Casi toda la caballería eran catafractos pesados, protegidos por armaduras metálicas y armados con arcos. También había inmortales en reserva, pero aún no está claro qué parte tomaron en la batalla y cuántos de los 10.000 soldados estaban disponibles. Al comienzo de la confrontación, los persas estaban acampados a varios kilómetros de las posiciones romanas y, según Procopio, se sentían extremadamente seguros de sí mismos. Al igual que los romanos, se posicionaron en dos líneas con intervalos no muy grandes. Peros asumió el liderazgo del centro del ejército, entregando los flancos a sus comandantes. Baresman estaba al mando del flanco izquierdo y Pitiax al mando del flanco derecho. El primer día, el ejército iraní, formado en dos líneas de batalla, realizó un ataque en el ala izquierda que terminó en vano. Al día siguiente, los persas, a quienes se acercaron refuerzos procedentes de Nisibis, repitieron el ataque en la misma zona, preparándolo con las acciones de sus arqueros. Derribaron el flanco izquierdo de los bizantinos, pero luego ellos mismos fueron capturados en pinzas por la caballería eruliana y una, y posteriormente arrojados en desorden a sus posiciones originales. Tras esto, Peros atacó el flanco derecho del enemigo con grandes fuerzas, incluidos los inmortales. Los romanos no pudieron resistir el golpe y huyeron, pero Belisario logró trasladar su reserva a la zona amenazada. Con ataques desde los flancos, las nuevas fuerzas bizantinas atravesaron la masa de soldados enemigos y lo rodearon parcialmente. El intento de los persas de romper el cerco con un golpe de sus fuerzas de reserva no tuvo éxito y se produjo un punto de inflexión en la batalla a favor de los bizantinos. Los líderes militares iraníes comenzaron a traer de regreso las unidades que habían sido arrasadas por la persecución, y los romanos dejaron de retirarse y entraron nuevamente en la batalla. Habiendo creado una superioridad de fuerzas en el flanco derecho, Belisario derrotó al enemigo rodeado. Los persas supervivientes huyeron, durante lo cual también sufrieron grandes pérdidas. La guerra ibérica terminaría poco después de la muerte de Cabat I en septiembre del año 532, firmándose el Acuerdo de Paz Perpetua. Según los términos del acuerdo, los territorios bizantinos ocupados por los persas fueron devueltos a cambio de tributos. Iberia permaneció bajo control sasánida. En ese momento, el nuevo gobernante de Persia, Cosroes I, estaba más interesado en fortalecer su poder dentro de su propio país. Y hasta aquí el video de hoy, espero que les haya gustado y suscríbanse para más contenido. Hasta la próxima.